Su programa Xochitlachtol, Palabra Florida, a través del canal Ellos y Nosotros aquí en YouTube. Bienvenidos todos, mi nombre es Dalirio Oropesa y en el pilotaje de producción está Ro. Muchas gracias, Ro, por hacer esta emisión posible y pues nos declaramos totalmente preocupados en este estudio, ya que México perdió el panel de controversia que Estados Unidos solicitó contra el decreto presidencial del 13 de febrero del 2023. Ustedes recordarán este decreto en donde AMLO prohibió el uso del maíz genéticamente modificado en nuestro país para elaborar tortillas, masa, etcétera, lo cual conllevaría, en teoría, una sustitución de todos estos productos industrializados de maíz para el consumo humano y pues que también están enfocados en el consumo animal. A este juicio se sumó Canadá, para variar, porque pues como bien saben, estamos en el marco de un tratado de libre comercio que ahora se llama TEMEC, y para analizar las implicaciones del veredicto de este veredicto internacional, nos acompaña una investigadora importantísima que lleva más de 40 años investigando cuestiones sobre el maíz, sobre el campo. Ella es directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano. Ana de Ita, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Xochitlachtol. Muchas gracias, Daliri, por la invitación. Me parece que es un esfuerzo muy importante lo que están haciendo en Xochitlachtol y me gusta mucho poder platicar con ustedes y con tu audiencia. Oye, pues con muchísima preocupación. Ana, se supone que está prohibido el maíz transgénico. ¿Hay maíz transgénico en México? ¿De qué se trata este panel de controversia que perdió México? Bueno, hay muy distintas vertientes, pero en México está prohibida la siembra comercial de maíz transgénico hasta el día de hoy, 2024. Esto ocurrió gracias primero a una moratoria que pusieron los científicos comprometidos y que entendían que el maíz transgénico, si se permitía la siembra en México, iba a contaminar las variedades nativas del maíz, que tenemos más o menos 62 razas y miles de variedades. Todos los científicos pusieron una moratoria de facto en 1998, sabiendo que si el maíz transgénico se permitía sembrar en México, todo era cuestión de tiempo para que todo el maíz estuviera contaminado. Y México es centro de origen y diversidad del maíz, lo cual era pues muy peligroso para la diversidad biológica del mundo, no solo de México. Entonces, desde el 98 se impuso esta moratoria. Después, en 2009, Calderón, después de hablar con el jefe de Monsanto en Davos, regresa a México y levanta la moratoria, porque dice que la moratoria no se necesita más, ya que tenemos desde 2005 la Ley de Biodiversidad y Organismos Genéticamente Modificados, que según él protegerá las variedades nativas de maíz, lo cual es falso, porque eso no, la ley de bioseguridad lo único que hacía era poner un camino para que al cumplir los plazos las empresas pudieran sembrar maíz transgénico en México. Entonces, en 2009, Calderón levanta esta moratoria y caen en cascada muchísimos permisos que están solicitando las empresas transnacionales como Monsanto, Pioneer, Syngenta, pero los tenían todos listos y empiezan a pedir permisos primero para la siembra experimental, después para la siembra piloto y después para la siembra comercial.
pasamos de régimen de Calderón a Peña Nieto y estábamos en 2012, 2013, cuando las solicitudes de estas empresas para sembrar maíz transgénico en el país estaban a punto de ingresar a solicitudes para siembra comercial. En ese momento pasaron dos cosas. Uno, muchas organizaciones como la Red en Defensa del Maíz, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y otras muchas más, empujamos en el Tribunal Permanente de los Pueblos, una mesa sobre las afectaciones a los pueblos del maíz, y el fallo de ese tribunal, que es un tribunal de conciencia, fue decir que sí, que el maíz y los pueblos que dependen del maíz estaban siendo afectados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en ese entonces. Después, un grupo de personas y organizaciones, 52, impulsan una demanda colectiva y la ganan, en la cual el juez suspende toda siembra de maíz en México, de maíz comercial en México, hasta que no se resuelva el fondo del asunto, de saber si realmente el maíz es dañino para la biodiversidad y el ambiente, que era el motivo por el cual estas 52 personas y colectividades habían impulsado esa demanda colectiva. Esto es lo que actualmente protege a México de que no exista siembra comercial en el país, lo cual ha sido realmente un gran éxito de la lucha social que nos ha permitido que hasta ahora no se siembre maíz transgénico en el país. Ahora, a nivel de las importaciones, esto ha sido otra lucha, otro camino, porque desde 1994, cuando se firma y entra en vigor el Telecán, el maíz está dentro del Telecán, igual que todos los productos. Y los negociadores únicamente dijeron haber conseguido una protección muy importante para el maíz que duraría 15 años a través de aranceles y cuota, lo cual nunca cumplió el gobierno mexicano y abrió las importaciones de maíz desde 1996 en México, pero ahí en el viejo TLC, desde el capítulo 7, que se llama Medidas sanitarias y fitosanitarias, el tratado establece que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria que establezca cualquier de los países firmantes debe estar basado en ciencia. Entonces, ahí nunca se pudo frenar las importaciones de maíz a partir de alguna prohibición por ser transgénicos, lo cual nunca se intentó tampoco porque se sabía que se iba a perder, en el sentido de que, pues, los países firmantes habían aceptado que toda medida que ellos pusieran, a pesar de que todavía los transgénicos existían, pero no era, como quien dice, un cultivo que estuviera en expansión, ya era la forma en que las transnacionales querían controlar las semillas, la alimentación, el comercio, a través de ponerle un gen a una semilla, propiedad, como dicen los campesinos, patrimonio colectivo de los pueblos, que los campesinos regalaron al mundo. Las transnacionales decidieron, poniendo ese transgen, tenemos propiedad privada sobre ello.
Entonces, desde el 94 estaba así. Después, lo que pasó fue que, bueno, las importaciones se mantuvieron en ascenso. Llegamos a 2018 con importaciones de más de 17 millones de toneladas de maíz, cuando en 1993 solo habíamos importado 250,000 toneladas. Este crecimiento exponencial se da porque el maíz empieza a ser un cultivo que se utiliza para todo en el mundo. O sea, las transnacionales expanden el consumo del maíz industrial porque lo empiezan a utilizar como alimento de ganado en todos los productos industrializados para producir alta fructosa. Y entonces las importaciones de maíz empiezan a crecer porque igual, gracias al Tratado de Libre Comercio, las productoras o fábricas de puercos, pollos, reses, se establecen en México y requieren de ese maíz industrial para poder mantener a los animales. Gracias a ellas, el gobierno mexicano quitó las protecciones que existían para que las importaciones no entraran, y a la par se destruyó la ganadería pequeña y mediana, ejidal, comunal de los pueblos, porque empezaron a crecer en el país pues todos los negocios de fábricas de puercos, pollos, reses que requieren esas importaciones de maíz amarillo y que el gobierno abrió indiscriminadamente. Así llegamos a 2018 con importaciones crecientes y en 2020 imponen el primer decreto que con una redacción muy ambigua no se entendía si hasta dónde llegaba la prohibición de importaciones de maíz, si llegabas para consumo humano, si llegaba para consumo pecuario, si llegaba a todo. Y ahí las declaraciones acabaron siendo peores que el decreto, porque hubo muchas contradicciones durante todo 2022, cuando el gobierno de Estados Unidos dice, a ver, ¿me explican por favor de qué se trata este tratado? Porque, o sea, este decreto impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque ustedes tienen un TEMEC que acaba de firmar este mismo gobierno de López Obrador en su entrada, y este TEMEC también usa en el capítulo 9, medidas sanitarias y fitosanitarias, dice que toda prohibición que haga cualquier país de cualquier importación tiene que estar basada en ciencia. Entonces, pues hubo ahí muchas contradicciones, unos decían, gente del gobierno y el propio presidente declaraban que no querían más maíz transgénico, pero había, o sea, eso era imposible de hacer, porque 17 millones de toneladas, ¿de dónde las vas a sacar de un año a otro? De ningún lado. Y la política de autosuficiencia alimentaria no había funcionado. La producción de maíz nunca aumentó en el sexenio. Sí, con Peña Nieto llegó a un récord de 28 millones de toneladas, con López Obrador nunca rebasó, nunca llegó a los 28. Y bueno, este año va a ser el acabose, ahora lo digo, porque se han reducido la producción de otoño-invierno, que es básicamente de riego en los países, en los estados del norte como Sinaloa, se redujo 4 millones de toneladas.
Y las importaciones crecieron 4 millones de toneladas para compensar la reducción de la producción. Entonces, no solo no se logró ninguna autosuficiencia alimentaria, sino que vamos a cerrar este año con una producción de lo más reducida de todo el tiempo, desde hace muchos años, que van a ser 23, 24 millones de toneladas. Entonces, ellos decían que no querían maíz transgénico y pues, ¿cómo no van a querer maíz transgénico si, ¿qué? ¿Van a dejar que los puercos, reses y pollos se mueran? Eso era así, irreal, por un lado. Por el otro, dijeron cosas totalmente sin fundamento, pero que los gringos tomaron no, pues ahora, ¿cómo que ustedes no quieren el maíz transgénico, que es un gran negocio para nosotros? El maíz es uno de los principales productos de exportación de Estados Unidos y a partir de 2023 importamos en México como 5,300 millones de dólares de maíz. Ese volumen de dinero que está recibiendo Estados Unidos por sus exportaciones a México, no los piensa perder sin hacer nada. Eso por principio. México es el segundo país importador de maíz del mundo, después de China o Japón, de Estados Unidos. Entonces, pues, es un mercado muy importante para Estados Unidos que no iba a aceptar por una regulación que además no está permitida en el TEMEC, que ese mercado se perdiera. El gobierno mexicano trató de disminuir el impacto del primer decreto y de la ambigüedad, haciendo un segundo decreto en febrero de 2023, el cual diferencia dos tipos de consumo. Por un lado dice que el maíz transgénico estará prohibido para la elaboración de masa y tortillas, pero que se permitirá para la alimentación animal, para la elaboración de alta fructosa, para la elaboración de cualquier producto industrializado, que son un montón, que son los que se llevan la gran cantidad de las importaciones mexicanas de maíz. Con eso se esperaba reducir la escalada de disputa comercial que había venido dándose en esos años. Pero el gobierno de Estados Unidos, la representación comercial de Estados Unidos dijo, y el secretario de Agricultura dijeron estar decepcionados por ese decreto, que no cumplía sus expectativas y que iban a continuar con los mecanismos que el TEMEC les permitía. Y así lo hicieron. Entonces, pidieron unas consultas, un panel de consultas, tampoco les satisfizo, y finalmente, en agosto de 2023, establecieron un panel de controversias con México por la disputa sobre el maíz transgénico. Lo que ellos reclaman es ¿dónde está la evidencia científica para que ustedes prohíban el uso de maíz transgénico para consumo humano vía masa y tortilla? En un principio, yo pensaba que eso no podía ser sujeto de regulación porque cada sociedad define el riesgo que quiere cubrir, y si nosotros como mexicanos definíamos
que no queríamos consumir maíz transgénico en las tortillas, teníamos el derecho de hacerlo, siempre y cuando fuera una prohibición interna, solamente prohibirlo para el uso de masa y tortilla. Pero no, ellos dijeron que eso tampoco, Estados Unidos dijo que eso no les parecía, lo siento, eso también está prohibido en el tratado. Bueno, y entonces después, porque el gobierno en el decreto de 2023 establece que en un futuro, que quién sabe cuándo será, procurará tener el suficiente abasto de maíz para que no sean necesarias las importaciones de maíz para ganado o para productos industrializados que actualmente se permitirían. Ese futuro deseo, porque está a nivel de los deseos, no está a nivel de la realidad, eso les prendió las alarmas y decidieron que no, que eso no puede ser. Y lo que pasa es que también, bueno, el argumento del gobierno mexicano fue daños a la salud. Si uno revisa la construcción de los tratados, daños a la salud es dificilísimo de probar, porque hay muchos estudios valiosos que nosotros creemos que son ciertos, que provoca daños a la salud, pero el consenso internacional científico está comprado por las transnacionales. Entonces, como dice el artículo de Luis Hernández, por cada estudio científico riguroso, independiente que se realiza, las transnacionales te avientan 20, 100, que dicen que no, destruyen a los científicos que se atrevan a decir que causa daños a la salud, porque los tratados están puestos, o sea, inventan otro dogma de los tratados, es la equivalencia sustancial, que dice que el maíz transgénico o cualquier cultivo transgénico es tan seguro y nutritivo como el maíz convencional. Eso es como en lo que ellos se fundamentan. Entonces, no puedes poner una prohibición por decir que no son iguales y que causan daños a la salud. Además, no solamente es una cuestión de México y Estados Unidos y Canadá, es una cuestión sobre la que se fundamenta la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, el Codex Alimentario, el Tratado Transpacífico, todos los acuerdos bilaterales. Y revisando, por ejemplo, ¿qué países tienen acuerdos bilaterales con Estados Unidos? Todos son países del sur, países fuertes o exportadores o industrializados no tienen acuerdo con Estados Unidos, porque esos acuerdos siempre ponen al más fuerte arriba del más débil y son acuerdos que son instrumentos de las transnacionales para definir ¿qué tipo de comercio les sirve a ellas para controlar y para mantener su poder en el mundo? Entonces, Anadita, oye, pues es que en México en promedio una persona consume 115 kilos al año de maíz. Tal vez en esta casa un poco más, porque sin tortilla no comemos. Pero nos queda claro que desde el Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, pues no se pueden prohibir estas importaciones de maíz transgénico, y por más de que hay muchísimas investigaciones serias, tenemos varias aquí de CONACYT, etcétera,
pues el maíz sigue a merced de las corporaciones. Lo preocupante es que el maíz criollo, pues hay más de 59 variedades aquí en México. Y las leyes mexicanas en esta materia tienen un historial de modificaciones que favorece precisamente a los cultivos genéticamente modificados o transgénicos de estas empresas transnacionales como Monsanto, Bayer, Dow, Syngenta, Pioneer, como se diga. Pero Ana, ¿México puede hacer algo para evitar este daño que está haciendo, pues es un daño irreversible el que hace genéticamente modificado al maíz criollo? Bueno, en principio tendríamos que mantener la prohibición a la siembra, al menos esa prohibición existe y ha protegido al maíz todos estos años en el sentido de que el maíz es un cultivo de polinización abierta. Si tú permites la siembra, el polen de una planta transgénica va a contaminar a la planta vecina de maíz nativo y pues como lo demostraba el doctor Cerratos, solamente es cuestión de tiempo si permitimos la siembra para que todo el maíz mexicano esté contaminado. Entonces, bueno, eso mantenerlo, punto uno. Y punto dos, también la otra parte, pues no firmar esos tratados comerciales que son tan lesivos para la soberanía nacional, para la decisión de qué puedes comer o qué no puedes comer. Desde antes de la firma del Telecán, las organizaciones campesinas dijeron, no metan al maíz. El gobierno dijo, va todo. Y el gobierno de López Obrador, con Trump, era imposible que pudiera decir, ay, voy a sacar al maíz. No, era todo o nada ahora. Uf, y entonces, pues firmaron y dijeron estar muy contentos con la firma de CETEMEC, porque si no se les iban a caer las importaciones de autopartes y los carros y la. Y bueno, firmaron eso que es un refrendo del otro, en donde dice que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria tiene que estar basada en ciencia. Y esa basada en ciencia, esa ciencia es la ciencia de las corporaciones y desmontar el consenso científico de toda esa construcción que han hecho las corporaciones para decir que sus cultivos son tan seguros como los convencionales, es una tarea titánica que no puede hacer un país como México porque en ella se basan las otras construcciones que se han sobrepuesto, como el TLC, el TPP, la OMC, el Códex, todos los tratados bilaterales. O sea, ¿cómo un país como México va a desmontar eso? Es casi imposible. Entonces, pues, ¿qué más se puede hacer? Yo creo que lo que se puede hacer es lo que han hecho las comunidades solamente. Precisamente vamos a ir a ese tema. Danos chance de ir a un corte, esto se está poniendo buenísimo. Vamos a seguir platicando sobre cómo han sido las luchas por el maíz en México. Brevísima pausa con la RO y regresamos. Aquí estamos de vuelta en su programa Xochitláchtol. Muy, muy interesante esta plática con Ana de Ita, directora del SECAM, este organismo que se dedica precisamente a los estudios del campo. Y Ana de Ita, ¿cómo han sido tú que has acompañado durante todos estos años, más de 40 que llevas investigando sobre el campo, sobre los transgénicos, sobre el maíz? ¿Cómo han sido las luchas por el maíz en México?
Pues yo creo que las luchas por el maíz en México es algo que incluso a cualquiera puede impresionar, porque, bueno, al estarse firmando el tratado, al ver del TLCAN 94, al ver las implicaciones que esto iba a tener, en el cual el maíz mexicano no podía competir con el maíz industrializado gringo, la condición del maíz industrializado gringo, que es una producción industrial llena de agrotóxicos, a la cual se dedican grandes, bueno, para nosotros grandes productores, para ellos los granjeros, que más o menos tienen una extensión de 180 hectáreas por persona, los pequeños agricultores. Bueno, las organizaciones se manifestaron de muy distintas maneras diciendo no metan al maíz al TLCAN, pero nadie les hizo caso. Después, al descubrir la contaminación transgénica, fue en 2001, cuando Chapela y Quist de la Universidad de Berkeley descubren en la Sierra Juárez de Oaxaca, ni más ni menos, un lugar en donde no hay agricultura industrial, en donde el maíz que se siembra es para consumo familiar. Descubren que el maíz está contaminado con transgénicos. Entonces, eso marcó un quiebre en las luchas y las organizaciones campesinas y las comunidades indígenas, sobre todo las comunidades indígenas, se meten a esta lucha de cabeza y dedican un montón de esfuerzo, trabajo, estudio para analizar qué pasa con el maíz. Entonces, las organizaciones distintas de la sociedad civil, como SECAM, como CENAMI, como UNOSJO, etcétera, Hojarasca, el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, la UNORCA, llamamos a una reunión grande para ver qué estaba pasando con la contaminación transgénica del maíz nativo, en el que participaron científicos, tanto del Comité Nacional de Bioseguridad en ese entonces como de Semarnat, frente a los hallazgos de Chapela, para decir, ¿y ahora qué va a pasar? Tenemos una prohibición de siembra porque la moratoria estaba ahí, pero tenemos abiertas las importaciones y lo que está sembrando Estados Unidos es maíz transgénico. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ellos empezaron a buscar o a no buscar, a tratar de decir que no era, que después que ya no había contaminación, etcétera. Pero las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, después de estos hallazgos, empiezan a pensar, wow, ¿cómo estará si en Oaxaca fue el único, en comunidades de la Sierra Juárez, en poquitas, fue el único lugar donde muestrearon? ¿Quién nos asegura que en otros lugares no esté igual? Y entonces nos pidieron a CENAMI y a SECAM que hiciéramos un muestreo, que fue un muestreo muy, muy interesante, porque era un muestreo participativo en donde todas las comunidades en las cuales íbamos a ir se enteraban primero qué son los transgénicos, qué riesgos puede haber, cómo se contamina un maíz con otro maíz. Y ellos empezaban a, bueno, desde 2001 formamos la red en defensa del maíz y ellos empezaban a pensar qué hacer si tu milpa está contaminada, porque era una cuestión de ya ponerte en la situación. ¿Qué pasó? Acá mi milpa está contaminada. La gente muchas veces se ponía súper triste, muy mal, de pensar, pero yo nunca he sembrado nada de ellos. ¿Por qué está contaminada? ¿Cuándo pudo haber sido? Ay, perdimos las semillas.
una vez que hubo una sequía, nos dieron otras de regalo, la ayuda alimentaria, ¿o qué pasó? Sembramos semillas de liconza, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, a partir de muchos trabajos, de muchas reuniones, reuniones con científicos, reuniones con analistas, reuniones con compañeros de organizaciones campesinas de otros países, empezó a haber una gran información en la base de las comunidades indígenas y campesinas que decían, no, tenemos que defender al maíz, porque no puede ser, es nuestra herencia, son la herencia de nuestros antepasados, son nuestras semillas. ¿Cómo puede ser que venga una empresa y las contamine? Y luego con los riesgos que eso también empezaron a ver, qué había pasado con otros compañeros en otros países como Canadá, donde les habían contaminado sus semillas, las empresas habían hecho juicio en contra de los campesinos y trataban ahora de quitarles sus pocos patrimonios, ¿no? También otras luchas súper importantes a nivel internacional, como las que impulsaron José Bové de la Confederación Campesina Francesa o el doctor Swami de los campesinos de Karnataka en la India. José Bové lo que hizo fue mezclar semillas que no eran transgénicas con las semillas de una compañía, fue a dar al bote, pero él decía, lo hago en defensa de los campesinos mexicanos, que son el centro de origen. Y Swami dijo, pégale fuego a Monsanto, y empezaron a incendiar todos los campos de semillas de algodón de Monsanto. Después, los arrancadores voluntarios de transgénicos, que son franceses, venían a México y nos decían cómo había sido su lucha y cómo realmente en Francia no había transgénicos, gracias a que si ellos veían un campo que estuviera sembrado con transgénicos, pues con la pena iban y lo destruían. Entonces, había así muchísimas ideas de qué hacer, qué hacer, qué hacer, y las comunidades empezaron al menos a sacar como pues conocimientos básicos y a extenderlos de tenemos que ir y revisar nuestras milpas mucho más cotidianamente, revisar que no haya plantas deformes, revisar que todo esté bien. Nunca intercambiar semillas que no sepamos de quién es. Solo vamos a intercambiar semillas con personas a las que conocemos, que sabemos su historia, que sabemos que las han cuidado, que las tienen. No vamos a sembrar semillas de fuera, no vamos a sembrar semillas que traigan los migrantes, ni tampoco semillas de liconza, ni tampoco semillas de la ayuda alimentaria. Muchos decidieron recuperar su propia siembra de maíz pensando, no podemos seguir comiendo esto, si dicen que esto es transgénico, si los maíces de liconza están contaminados, ya no vamos a comprar ahí, ni tampoco en Maseca, ni tampoco en Minsa. Entonces muchos recuperaron la siembra de maíz. Otros, como los Virraritari, hicieron ritos en las pirámides de Teotihuacán y luego se juntaron con científicos de América Latina que estaban acá en un seminario, o sea, juntaban sus dos cosmovisiones en cuestiones muy impresionantes. Por otro lado, como medida concreta, en 2004, y muy impulsado por Greenpeace en ese entonces, con organizaciones como UNORCA, SECAM y UNOSJO, impulsaron un estudio sobre la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, sobre cuáles eran los impactos del maíz transgénico en México. Eso fue 2004, en donde
ese estudio estuvo integrado por científicos de los 3 países, porque la Comisión de Cooperación Ambiental es una institución que nace del tratado, ¿no? Del viejo Telecán. Ese estudio, pues no sabíamos para dónde iba a salir, podría salir para cualquier lado, y resultó que fue muy favorable a lo que las comunidades pensaban. Por un lado dijo que sí, que las importaciones estaban contaminando, obvio, el maíz mexicano, y que no se iba a permitir, o sea, que no eran solo recomendaciones, eso no es vinculante, que no se debería permitir las importaciones de maíz viable. Viable significaba que pudiera germinar. Esto implicaba que las importaciones vinieran partidas, por decir algo, para que ya las semillas no germinaban. Pero ahí, pues, la industria se defendió y dijo que no, que así iban a salir mucho más aflatoxinas, que es un hongo cancerígeno, y que iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Otros dijeron que habría que hacer estudios de cuál era el riesgo de que la población mexicana, que como tú dices, consume tal cantidad de maíz en directo como ninguna otra, ¿qué iba a ser el impacto para la salud de la población mexicana con estas importaciones crecientes y sin diferenciar? Nosotros en los primeros años decíamos, tienen que diferenciar las importaciones, pónganles cuáles son transgénicas y cuáles no. La industria, porque así lo había pedido Japón, pero Japón no tiene un TLC. Y Japón se lo pide a Estados Unidos y Estados Unidos le cumple, pero a nosotros no. Entonces, la idea era, ¿cómo hacemos para garantizar lo que está comiendo la gente? Porque ellos meten el maíz mezclado, o sea, con transgénicos y sin transgénicos. Eso era al principio, 98, 99, 2000, 2000, no, 2001, 2005, que dices, bueno, todavía hay cierto control. A partir de 2008 no hay ningún control y además el volumen de maíz que es transgénico en Estados Unidos es casi 98%. ¿Qué vas a diferenciar? Entonces, bueno, esas eran como ideas de lucha que las comunidades sí mantuvieron, que las comunidades sí decidieron que iban a cuidar sus milpas, que iban a regresar a la siembra de maíz, que iban a estar en un contacto mucho más estrecho con sus siembras, con sus cosas, y que no iban a permitir la siembra, por ejemplo, de maíces industrializados. Muchos tomando también como la experiencia europea de que decían territorios libres de transgénicos, acá muchas comunidades decían, pongamos en nuestros estatutos comunales que está prohibida la siembra en nuestra comunidad, en nuestro ejido, de transgénicos y que no lo vamos a aceptar. Entonces, hicieron todas estas defensas desde abajo que aún han mantenido a la fecha la siembra de maíz viva, la posibilidad de que ciertos maíces nativos no estén contaminados. Nosotros dejamos de muestrear después de varios años, como hasta 2007, en donde sí veíamos que desafortunadamente la contaminación había sido generalizada, pero donde la gente estaba definiendo sus normas internas para impedir esta contaminación transgénica. Sabíamos que con las importaciones pues cada vez era más difícil, pero bueno, si la gente cuidaba, por lo menos el maíz nativo podría preservarse.
También muestreamos cultivos industriales, por ejemplo, en Sinaloa, con las principales marcas de semillas que se están sembrando. Eso lo hicimos en 2016, por ahí, 15. Resultó que ningún saco de semillas compradas estaba contaminado. Todos salieron libres de transgénicos, lo cual era muy bueno porque significaba que las compañías no querían ser como declaradas en falta, porque ellas decían, aquí está prohibida la siembra, la respeto. No estoy vendiendo transgénicos, sí estoy vendiendo híbridos industrializados, pero no son transgénicos, lo cual fue muy bueno en México, porque al menos después de 2013, esa temporada del ciclo otoño-invierno en la que muestreamos con el apoyo de la UNAM, resultó que ningún saco estaba contaminado. Eso fue muy importante. Entonces, todavía podemos decir, sí, el maíz del norte, del que comemos en las ciudades, principalmente de Sinaloa, de Chihuahua, de Baja California, pero principalmente de Sinaloa, sigue siendo no transgénico. Entonces, bueno. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, o sea, ahorita Ana de Ita nos acaba de hacer un recorrido muy sano, muy saludable para la memoria, porque yo creo que ahorita es un momento de quiebre después de haber perdido este panel y sin embargo se pueden hacer cosas como ya nos lo mencionó y nos lo recordó Ana de Ita, que han hecho los pueblos, las comunidades, los científicos y que ahora más que nunca podemos hacer. Ana de Ita, no sé si quieras cerrar con algún comentario. Bueno, lo que podría decirse es que con este marco legal que regula las relaciones entre México, Estados Unidos, Canadá y muchos otros países, es muy difícil que a partir romper ese marco legal o cambiarlo. Además, el gobierno no se lo ha propuesto. Pero entonces saltar ese marco legal en un producto es imposible. Entonces, más bien, lo que ha funcionado en México es la iniciativa de las comunidades, la lucha de las comunidades por mantener su maíz, por seguir sembrando, por seguir resistiendo. Es las comunidades y los ejidos y los productores son los que han defendido verdaderamente el maíz y verdaderamente lo que comemos. Entonces, darles a ellos, sin meterse en líos de decretos y de leyes, darles la autonomía para que puedan realizar lo que quieren realizar. Uf, la autonomía nomás. Y no estar socavando las bases de la autonomía para que estén más débiles, porque ellos son los únicos que han logrado y que pueden lograr algo en este marco. Y cambiar ese marco, pues perder el panel es una demostración más de que es terriblemente difícil, si no imposible casi. Entonces, ¿por qué no mejor cuidamos a las comunidades, les permitimos que hagan lo que quieren hacer? Claro. Que ellas han demostrado que lo que quieren hacer es muy valioso y las fortalecemos para que las cosas funcionen desde abajo. Y bueno, la lucha por las semillas es la lucha de ellas, no es la lucha y las transnacionales están en contra de ellas. Pero pues bueno, yo creo que sí es fortaleciendo las distintas luchas, la autonomía comunitaria,
la autonomía de los pueblos indígenas, como podrían resultar cosas que nos benefician a todos. No es solamente que ellos estén cuidando para sí. Sí, lo cuidan para sí, pero así defienden el país, el planeta, la vida. Wow, Ana de Ita nos abre una posibilidad enorme de programas que podríamos hacer con ella, desde libre determinación, siembra, alimentación, autosuficiencia alimentaria, etcétera. Ana de Ita, directora del SECAM, este centro importantísimo de estudios sobre el campo que ha aportado tanto a la opinión pública, a las investigaciones y en este recorrido que nos cuenta Ana, pues a la defensa del maíz, de la siembra. Y pues Ana Deita, un placer haber conversado contigo en la emisión del día de hoy de Xochitláchtol. Vamos a ir cerrando, no sin antes decirte que te estaremos convocando también para estos temas más adelante. No, muchas gracias, un gusto reflexionar junto a ustedes de algo que nos importa a todos, la verdad. Es nuestra base de la alimentación en México. Y bueno, ya nos dijiste que hasta en otros países andan luchando por nuestro maíz. Ajá, exactamente. Qué hermoso. Pues muchísimas gracias, Ana de Ita, por tus comentarios, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano SECAM. Ahí les están apareciendo las redes, también las redes de ellos y nosotros, las mías. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Sale, muchísimas gracias. Hasta luego.